Hola, mi nombre es Juan González y hoy voy a hablarles vamos a hablar de la generalidad de los costos. Ya lo habíamos hecho previamente en ese video encuentro que tuvimos en la videoconferencia. En esa primera videoconferencia hablamos muy rápidamente del costo. Además, conversamos un poco acerca del compromiso académico para que ustedes lo conocieran y pudieran entrar y aprobarlo con un conocimiento previo y adicional. Pues allí lo tienen en PDF para que puedan consultar, para que pudieran consultarlo. Gracias por la aprobación de quienes estuvieron de acuerdo con ese compromiso académico y que dieron su visto bueno. Aún estoy pendiente, aunque estuve pendiente pues de cualquier cambio que hubiese que hacer en ese. Y si en este proceso, ustedes saben, se presentan algunas situaciones que nos obliguen a replantear el proceso y las fechas, pues les estaré informando oportunamente para que hagamos una revisión oportuna de ese acuerdo académico y las fechas que hay allí plasmadas. Este video lo hago para complementar un poco acerca de lo que hablamos allí de las generalidades de los costos, su clasificación, que me parece muy importante y que es la base de todo este programa, porque vamos a comprender los elementos que conforman el costo en general. Entonces lo voy a hacer rápidamente. Voy a hacer un recorrido rápido de los principales temas de las generalidades de los costos. Ustedes saben que dentro del foro temático podemos empezar a generar alguna conversación o algún análisis de los temas que ustedes consideren oportunos profundizar de las generalidades de los costos. Entonces iniciemos hablando de la identificación de los costos, ¿cierto? Hablemos un poco acerca de esa identificación de los costos, de lo que es la diferenciación entre el costo y el gasto, que de alguna manera ya lo habíamos hablado, que en norma internacional de información financiera, que tiene relación con la contabilidad financiera, y ya más adelantico voy a hablarles de cuál es la importancia de darle un apellido a la contabilidad, porque toda la contabilidad no es lo mismo, trabajan temas especialmente diferentes, y pues ustedes tuvieron la oportunidad de conocer un poco acerca de ello dentro de el objeto OVA. Sin embargo, pues quiero puntualizar e iniciar esta charla hablando de la diferencia que hay entre los costos y los gastos. Y pues ya lo hacíamos en un video anterior en cuanto a norma internacional de información financiera se refiere, y bajo la técnica contable en general, pues los gastos son las erogaciones que causan disminuciones en los activos o un incremento en los pasivos, y pues consecuentemente generarán disminuciones patrimoniales, ¿cierto? Y esas disminuciones patrimoniales se expresan como disminuciones de los rendimientos, de las utilidades que se generan dentro de la entidad, ¿cierto? Entonces digamos que esa, de manera global, hace parte de la definición de gastos, y costos está allí incluido. La norma hace una especial diferenciación entre costos y gastos en la NIC 2, que es la NIC de inventarios. Allí igual lo hace en la sección 13 de NIF para pymes. Ustedes pueden consultar allí estas dos normas que están compiladas dentro del decreto 2420 de 2015. Acá en Colombia, recuerden que acá en Colombia hicimos una adopción de la norma internacional tanto para pymes como la norma full. Entonces es importante que tengamos pendiente esas definiciones que nos dan allí. Allí se hace una diferenciación entre lo que dentro de lo que constituye el costo, ¿cierto? Hablando de el costo como esa erogación que se asocia
a la producción, ¿sí? Y que se relaciona con la transformación de la materia prima en producto final, ¿cierto? Allí hace pues como un llamado o hace una clasificación de los costos que se cargan posteriormente a los inventarios, o simplemente los costos de los inventarios, como costo de adquisición, que son los costos de esa materia prima que se requiere para poder elaborar los productos, los costos de transformación, que ya hablamos de la mano de obra y aquellos costos necesarios para transformar ese inventario. Allí está incluido los productos en proceso y pues básicamente habla de los costos y de la importancia de implementar un sistema en la empresa, ¿cierto? Pero pues básicamente la diferencia que hace entre costo o se deduce allí que la diferencia básicamente entre los costos y los gastos es que los costos están relacionados con la transformación del producto de una materia prima o de un material en un producto terminado a través de la utilización de la mano de obra y unos costos adicionales que se conocen como costos indirectos de fabricación y los costos de servicio, ¿cierto? Y ya vamos a mirar dentro de la clasificación que esto que les acabo de decir es importante para dos términos fundamentales dentro de todo este globo, dentro de todo este mundo, que es los costos. Listo. Y pues básicamente los costos tienen relación con los gastos de administración, con los gastos de venta y los gastos financieros. Esos gastos que se dan periodo tras periodo, que son temporales, pero que se dan en términos de periodicidad, entendiendo periodo comprendido entre 1 de diciembre y 1 de enero, y 31 de diciembre. Un ciclo de 12 meses. El ciclo se cumple cada 12 meses, empezando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. Ese es el periodo contable, ¿cierto? Y estos gastos por lo general se relacionan con el periodo y tienen que ver con las ventas, la administración y los gastos financieros. Pues si vemos bien, dentro de las ventas, dentro de los gastos administrativos está el gasto de la gerencia, el gasto de los directivos. Pues en ejemplo de ellos tenemos el jefe de nómina, el jefe de compras, inclusive podría clasificarse allí dentro de las erogaciones que se dan para términos administrativos, consumos y gastos de personal, por ejemplo, del vigilante de la empresa, de la recepcionista y otros gastos de ese tipo de departamentos que su labor está dirigida a esos temas administrativos y que tienen relación con la correcta ejecución de los recursos de la empresa. También vemos los gastos de ventas, que ahí tenemos entonces los gastos que se hacen para el jefe de venta y todo su equipo por las comisiones que se le pagan a estos. La publicidad inclusive se incluye allí. Podíamos también incluir dentro de esos gastos de venta los gastos de distribución del producto, ¿cierto?, a los diferentes clientes. Y pues también podríamos hablar del costo de la fracción del departamento en el que están la papelería, lapiceros y todos estos implementos que se utilizan para poder ejecutar correctamente la negociación de las negociaciones. Y pues incluido las llamadas telefónicas. Ustedes saben que muchas veces pues en las organizaciones destinan un presupuesto para esas llamadas que hacen los vendedores a los clientes y potenciales clientes. Y los gastos financieros, que hablamos de intereses y comisiones bancarias, esto que se le paga a los bancos por recursos que facilitan a la entidad. Recuerden que cuando la entidad decide hacer un préstamo,
ese préstamo pues no supone una gestión administrativa, sino una gestión financiera. Por lo tanto, los gastos que se generen a partir de ese crédito se constituyen en gastos financieros. Y pues como les acabo de decir, los gastos, este tipo de gastos administrativos, de ventas y financieros, tienen relación con el periodo. O sea, nacen dentro del periodo y mueren al final del periodo 31 de diciembre. Recuerden que el periodo es desde el 1 de enero a 31 de diciembre de ese año. Mientras los costos, a pesar de ser unos costos temporales y a diciembre 31 tener que estar totalmente cerrados o por lo menos cargados dentro de las cuentas de balance a través de los inventarios en proceso, tienen una relación temporal, pero no precisamente con el periodo, ¿cierto? Esa presencialidad de los costos estará sujeta a la fluctuabilidad del inventario, ¿cierto? A la velocidad con que éste entra y sale de la organización. Entonces, allí hay una diferencia importante también entre los costos y los gastos, o que por lo menos en la técnica contable así se ha comprendido y que la norma internacional nos hace entenderlo de esa manera, ¿cierto? Sin entrar a dar una definición concreta de lo que es el costo, ¿cierto? Porque tiene definiciones para tipos de costos. Por ejemplo, hay una norma que se llama costos de préstamos, y ojalá ahí tengan la oportunidad de leerlo, creo que es la NIC 3023. Allí no se habla de unos costos de productos, sino unos costos. ¿Qué se hace con los costos de los préstamos? ¿Qué se hace con los costos financieros? ¿Cierto? Entonces miren que no hay una definición concretamente de los costos como costos de la producción. Sin embargo, así lo hace ver la NIC 12, y para efectos de este curso esa es la diferenciación que vamos a tener: los costos relacionados directamente con la transformación de materiales en producto terminado, y los gastos como aquellos necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad y que se clasifican como gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. Inclusive dentro del objeto OVA, al inicio, ustedes van a encontrar dentro de la acción problemática y los conocimientos previos, algo referente a la clasificación que se hace de acuerdo a los tipos de gastos, ¿cierto? Y allí ustedes dentro del mismo temario van a encontrar algunos ejemplos de lo que se consideran gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. Rápidamente para que avancemos en esto, entonces voy a hablarles un poco acerca de la clasificación de los costos, ya comprendiendo cuál es la diferencia que dentro de este mundo de los costos, dentro del curso, y no solamente dentro del curso, sino cuando estés trabajando en una empresa, vas a hacer esa diferenciación entre los costos y los gastos, pero teniendo presente que no es una diferenciación que esté específicamente determinada en la norma, o que expresamente la norma sí lo exponga, sino que se deduce del texto, ¿cierto? Que hay una diferenciación entre los costos y gastos. Y pues la técnica contable así lo ha determinado. Entonces, antes de continuar con la clasificación de los costos, quisiera hablar un poco de la contabilidad. Recuerden que la contabilidad básicamente se divide en 4 ramas: la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, la contabilidad tributaria y la contabilidad social. Dentro de la contabilidad gerencial o contabilidad administrativa encontramos la contabilidad de costos, ¿cierto? La contabilidad de costos es una subclasificación de la contabilidad administrativa. Y finalmente, todas estas contabilidades se relacionan. Sí, hay una norma financiera que regula cómo se debe de presentar la información financiera a través de la contabilidad financiera. Y la contabilidad de costos está determinada por las políticas incluidas dentro de la organización, pero que no tienen un efecto legal.
Los efectos legales de los costos estarán planteados en cada norma específica que regula la materia. Por ejemplo, tenemos la contabilidad financiera, que está regulada dentro de las normas internacionales de información financiera en Colombia a través del decreto único reglamentario 2420 de 2015, decreto único reglamentario 2420 de 2015. Allí está todo lo que es relacionado con la información financiera y los aspectos que tienen que tener relación con los costos de los inventarios está normatizado en la NIC 2 o para las pymes en la sección 13 de NIF para pymes. ¿De acuerdo? Allí ustedes van a encontrar la regulación respecto a los costos, ¿sí? Pero solamente trabaja una pequeña, esa parte en esas normas. ¿Ya? Lo que tiene que ver con la contabilidad fiscal, con la contabilidad tributaria, pues también habrán una que otra norma que incluya condiciones respecto a los costos y su reconocimiento para efectos de determinación y cálculo de los impuestos, ¿cierto? Pero pues solamente trabaja una pequeña parte. Para poder trabajar los costos libremente, pues lo ideal es hacer búsqueda y buscar información en políticas que se creen alrededor de la materia. La contabilidad de costos o la contabilidad administrativa no está regulada por norma. Cada empresa, de acuerdo a los conocimientos de los expertos y a la experiencia que tenga la empresa, el sector, determinará cuáles serán las políticas adecuadas para ella y que estén de acuerdo a la técnica contable y que estén reconocidas y que se hayan sido reconocidas en el medio, modelos, métodos que hayan sido reconocidos en el medio y que pueden ser aplicables a cada una de las entidades. Recuerden que las entidades son un mundo y cada entidad, de acuerdo a su modelo, a quien esté dirigiendo el barco, su líder, pues determinará qué modelo les conviene. Entonces, pues, vamos a hacer, para no hacer muy largo este video, y para resumir y para darle finalización voy a hablar de la clasificación de los costos. Listo. Entonces tenemos clasificación de acuerdo a ciertos aspectos. Por ejemplo, tenemos la clasificación de los costos según son los elementos del costo o los elementos de un producto. Básicamente, ¿por qué está compuesto un producto? ¿O cómo se elabora el producto? Se requiere unos materiales, unos insumos, requiere personas que trabajen y que lo transformen, y bueno, pues también pueden ser por máquinas, pero básicamente y hoy todavía se requieren de personas que lo transformen, y aquellos costos adicionales que sin estar directamente, de elementos que sin estar directamente relacionados con el producto, son necesarios para que éste se produzca. Ejemplo de ello, la energía, el agua, el gas, el aseo de la empresa, del lugar donde se trabaja, donde se transforma la materia prima, el vigilante o quien hace las veces el vigilante de la empresa, del espacio donde está la fábrica, los supervisores, ¿cierto? Los que supervisan a los empleados, a los de la planta productiva, allí, y los jefes, inclusive el jefe de producción. Ese tipo de gastos pues no están relacionados directamente con la transformación de la materia prima en producto final, pero son necesarios para que éste llegue a un buen fin. ¿Listo? Entonces esa clasificación se da en materiales, que son los insumos o la materia prima que se transforma en un producto final. Ese es el primer elemento. Los materiales, que pueden ser directos e indirectos. Los indirectos tendrán una tercera clasificación.
Y la mano de obra, que también la mano de obra, que es ese personal involucrado dentro de la transformación del producto, ya sea empacando, sea transformándolo, sea amasando, o sea cortando, o cualquier labor importante que tenga dentro del proceso productivo, tiene relación directa con ese producto y también hay costos de mano de obra indirecta, lo que les decía ahorita, el jefe de producción, el vigilante, la señora que hace el aseo, el señor que hace el aseo, la supervisora o supervisor, ¿cierto? Es mano de obra indirecta y se clasifica en el último elemento, que es el costo indirecto de fabricación. Allí en el costo indirecto de fabricación entonces encontramos lo que corresponde a agua, energía, el arrendamiento del local, si es arrendado, o en ese caso, o en caso de ser propio, la depreciación de esa planta productiva, el aseo, ya saben que los materiales indirectos, por ejemplo, material indirecto puede ser el aceite, puede ser un material indirecto, ¿cierto? El aceite o la grasa que usan, o si de pronto necesitan echar harina dentro del proceso productivo para polvorear el lugar donde se está procesando, pues eso sería un material indirecto. Cada empresa pues tendrá sus materiales indirectos y eso es lo que primero hay que determinar. ¿Qué materiales dentro del proceso productivo van a estar directamente involucrados en el producto? Es decir, que al final la gente sabe qué contiene ese producto, o que es visible el contenido del producto, y aquellos materiales que son indirectos. Igual establecer la mano de obra. ¿Cuál es la mano de obra directa y cuál es la mano que es necesaria, pero que no está relacionada directamente con la transformación del producto, ¿cierto? Entonces tenemos la primera clasificación. La primera clasificación de los costos, y es muy importante, y vamos a seguir trabajando mucho con ella, es materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, o en sus siglas CIF, ¿cierto? Esos son los tres elementos del costo. Recuerden siempre los tres elementos del costo: materiales, mano de obra y CIF. Siempre que hablemos de cuáles son los tres elementos del costo: materiales, mano de obra y CIF. Otra clasificación importante que existe en los costos es de acuerdo a la relación con la producción. Entonces tenemos dos tipos de clasificaciones: los costos primos y los costos de conversión. Los costos primos, ¿cuáles son? El nombre lo indica. Los costos que de manera primordial o de que manera primaria deben de estar incluidos dentro del costo, ¿sí? O que son los que están involucrados directamente con la transformación del producto, ¿ya? Que es la mano de obra directa y el material directo. ¿Listo? Los costos primos son el material directo y la mano de obra directa. Esos son los costos primos. Entonces tenemos dos tipos de costos de acuerdo a la relación con la producción: costos primos y costos de conversión. Los costos primos tienen relación con la transformación del producto, ¿cierto? Y que está directamente relacionado con esta transformación. Entonces allí encontramos la mano de obra, el material directo y la mano de obra directa. Y hay una tercera, y en el segundo tipo de costo, los costos de conversión, entonces encontramos la mano de obra directa que se requiere para transformar el producto, los costos de conversión del producto o transformación del producto. Tenemos la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación que se requieren para que este producto sea transformado, sea convertido finalmente. Y los costos de servicios, ¿cierto? Los contratos de servicios. También hay un cuarto elemento. También hay un cuarto elemento. Pero es un elemento, digamos que en algún momento lo veremos, pero es un cuarto elemento fácil y porque es un costo que se paga directamente, no necesita de un análisis muy profundo, pero lo vamos a hacer en algún momento, y son los contratos de servicios. Cuando se contratan los servicios estamos hablando de maquilas o trabajo que se hace externo a la entidad, pero que también se requiere para la transformación final del producto. Eso lo vamos a mirar más adelante, que puede ser un cuarto elemento del costo, pero por ahora vamos a manejar solamente los tres elementos del costo: materiales, mano de obra y CIF. Listo. Entonces recuerden esta importante clasificación. Recuerdo la relación con la producción, los costos primos y los costos de conversión, ¿cierto? Los costos primos
son los que la mano de obra y el material directo, ¿sí? Que están allí involucrados directamente con la producción. Y el costo de conversión, que estaríamos hablando de la mano de obra necesaria para transformar la materia prima, y los costos indirectos y los contratos de servicios que se hagan externos para poder cumplir con la producción. Chicos, para acá es importante, y esto creo que lo vamos a trabajar más adelante, y es la departamentalización, ¿cierto? Hay un concepto de departamentalización importante, y es la división que se hace de los costos de acuerdo al departamento en el cual está. En producción, en cuanto a costos se refiere, hay unos departamentos de producción, que es donde directamente se transforma el producto, y hay unos departamentos de servicios, que son departamentos que no están involucrados directamente con la transformación del bien, pero como ya lo decíamos, son necesarios para poder atender para poder tener una producción exitosa y de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, departamentos de servicios, podemos encontrar el departamento de mantenimiento de maquinaria, el departamento de energía, si es que hay un departamento de energía, los restaurantes, el departamento de aseo, o cualquier otro departamento. Por ejemplo, el departamento de supervisión, también podría haber un departamento de supervisión. Sin embargo, esos departamentos de servicios depende de si la empresa ve la necesidad de crearlos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un departamento de producción y un departamento de servicio? También otra diferencia que es fundamental: entender que en los costos en los departamentos de producción se incurren en los tres tipos de costos: en costos de materiales, costo de mano de obra y costos indirectos. Mientras en el costo de servicios solo se incurre en costos indirectos. O sea, todos los costos que se incurren en los departamentos de servicios serán costos indirectos, mientras los costos que se incurren en los departamentos de producción deben de clasificarse entre materiales, mano de obra y costos indirectos. Entonces allí también pues habrá esa clasificación de acuerdo al área, los costos de producción y los costos de servicios que provienen de esos departamentos de servicios. Bueno, chicos, creo que esas son las clasificaciones más importantes. Allí ustedes en el objeto van a encontrar otras clasificaciones que pues también tienen su importancia. Sin embargo, quise darme el permiso de dar como una explicación rápida de estas clasificaciones que parecen muy importantes. Recuerden que son: la primera, que es de acuerdo a los elementos que lo componen, que componen el producto, que son los materiales, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Que hay un cuarto elemento que son los contratos de servicio. Sin embargo, no vamos a hablar solamente de estos tres primeros. Si en algún momento vemos la necesidad de entrar a dar una mayor explicación acerca de los contratos de servicios, lo hacemos, pero pues ya como lo hablamos, los contratos de servicios son la maquila, la producción que se hace fuera de la entidad, pero que pues por efectos de los costos se paga y hará parte de los costos, ¿cierto? Y son más un costo de adquisición. O la otra clasificación importante es de acuerdo a la relación con los costos. Entonces son los costos primos y los costos de conversión. Recuerde que los costos primos es la suma de la mano de obra directa y los materiales directos, mientras los costos de conversión es la suma de la mano de obra directa, los costos indirectos y los contratos de servicios, como cuarto elemento del costo. Esas clasificaciones, esta clasificación es importante en la medida de que es importante conocer cuáles van a ser nuestros costos nuestros principales costos, nuestros costos primarios, sin incluir los indirectos y sin incluir lo adicional, porque pues vamos a trabajar en lo adicional, pues miramos a ver cómo lo administramos, ¿cierto? Y en los costos de conversión, pues entonces está la materia prima se excluye, porque lo que vamos a transformar es esa materia prima. ¿Cuánto cuesta transformar esa materia prima? Entonces tomo los demás elementos: mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y los contratos de servicios. ¿De acuerdo? Esa es la temática pues que quería como traer a colación.
cualquier otra inquietud que tengan o que quieran profundizar acerca de estos aspectos. Bueno, se me olvidaba, la última clasificación de la que hablamos, de acuerdo al área o departamento en el cual se incurren, ¿cierto? Entonces habrán posiblemente unos departamentos de servicios y unos departamentos de producción. Los principales son los departamentos de producción, que es donde se realiza toda la manipulación de la materia prima para transformarla en un producto final, y los departamentos de servicios, que son los ad hoc, son los que están ahí para cumplir con necesidades y requerimientos adicionales de la producción. Y estos departamentos de servicios siempre generarán costos indirectos de fabricación, mientras los departamentos de producción generarán siempre costos de los tres elementos: costos de la materia prima, costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y lo que hay que buscar es que esos costos indirectos de fabricación generados en los departamentos de servicios pues sean absorbidos o asignados a cada uno de los departamentos de producción, y eso lo vamos a ver al final del curso. Inclusive creo que es el último tema que trabajamos, y es un tema de departamentalización, que es importante también en este mundo de los costos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.